Bueno, pues continuamos. Antes de atacar el siguiente tema, Paco Reyero le quería hacer una pregunta a Antonio Sanz. Paco. Sanz. Sí, una cosa, señor Sanz. Siempre se habla de la educación y la sanidad. Antes de la pausa publicitaria usted ha hablado de los dos conceptos. Educación y sanidad como las grandes partidas de gasto dentro de los presupuestos autonómicos y estatales. Cuando se habla de recortes y de defender esas partidas frente a los recortes, vemos que en el sistema autonómico se está distorsionando la prestación del servicio. Es decir, en Cataluña no vamos a tener el mismo servicio, la misma prestación sanitaria que en Andalucía. ¿Ustedes, desde el punto de vista estatal, no creen que sería muy oportuno homogeneizar los dos servicios? Es decir, educación, una garantía de que la educación es exactamente igual en todas partes de España. Y sanidad. De esta forma blindamos. Yo creo que está dentro de las propuestas también del PP, ¿no? Es un tema importantísimo porque nos llega cada día más problemas de las familias que encuentran prestaciones distintas entre las comunidades autónomas y cosas que son gratis en otras comunidades autónomas, aquí hay que pagarlas. O puede ser incluso al revés, generándose una situación de clara injusticia en un país que evidentemente debería ser todo, al menos en los derechos básicos, igual, ¿no? Por lo tanto, es un análisis muy bien traído, que me lleva primero a decir que cuando el Partido Popular habla de reducir el gasto, habla de que hay una posibilidad de reducir el gasto amplia solamente en lo que sería una reforma de administración, prácticamente supera los 2.500 millones en lo que es grasa política. Y luego, evidentemente, tenemos colchón en otras consejerías importantes, pero hay algo sagrado. Hay un pacto de sangre que Javier Arenas tiene hecho con los andaluces, que ni la educación, ni la sanidad, ni los servicios sociales se tocan. Son intocables para el Partido Popular. Y ahí vamos a la pregunta. El Partido Popular lleva desde Andalucía una ley en la que vamos a desarrollar una ley con el Gobierno del Cambio, el Gobierno de Javier Arenas, en la que por ley se garantice que cualquier andaluz que necesite una prestación sanitaria que en otra comunidad autónoma se desarrolle y sea necesaria para la salud de cualquier andaluz, sea financiada por la comunidad autónoma, para corregir ese desequilibrio de que pueda ser gratis en otra comunidad autónoma y por el hecho de ser andaluz no pueda recibir esa prestación. Porque estamos jugando con la vida y cuando recibimos cartas o recibimos a familias donde el drama es que sus hijos están a punto de morir, si no reciben esa prestación, uno no puede entender que por vivir en una comunidad autónoma cuando España es una, eso ocurra. De todas formas, creo que a nivel nacional se va a coger el toro por los cuernos y en ese sentido, tanto en educación como sanidad, se van a plantear también leyes de homogeneización. Es decir, tiene que haber una estructura básica, una estructura estatal de educación donde los contenidos educativos sean iguales y los servicios educativos sean iguales. Y en la sanidad exactamente igual. Hay que ir a una ley de coordinación y bases del sistema sanitario que impida que tengamos 17 sistemas sanitarios distintos. Fíjese lo que ha ocurrido ahora en Rioja, La Rioja, con las prestaciones de los vascos. Sí. Es una situación anormal y hay que ponerle freno y el Partido Popular cogerá el toro por los cuernos. Bien, pues si les parece, vamos ya a tocar el tema que venía a continuación y es el tema de los ERES. Almudena, cuando quieras. Hace unos meses se destapaba la caja de los truenos en el gobierno andaluz y lo que comenzó siendo el caso Mercasevillo continúa en la actualidad con varias consejerías de la Junta bajo sospecha. La irregularidad de los expedientes de regulación de empleo son noticia cada semana y se abren nuevos capítulos dentro de la trama. Y es que los intrusos en estos expedientes han ido creciendo a la par que el número de personas beneficiadas. El fondo con el que se subvencionaban los despidos provienen de la partida presupuestaria 31.L y más conocida como Fondo de Retiles. Durante 9 años, entre 2001 y 2008, el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, manejó este fondo para empresas en crisis de 647 millones de euros de manera discrecional.
Esas ayudas se usaron para cientos de prejubilaciones ante el cierre de grandes firmas como Santana Motor o Delphi y para incluir a familiares de cargos de la Junta en la lista de afectados. Pero la presunta trama fraudulenta puede ir más allá, ya que un escrito de la Fiscalía recuerda también ayudas destinadas a ayuntamientos, empresas, asociaciones, fundaciones y otras entidades que no tenían requisitos para la concesión y control de subvenciones con fondos públicos. Las últimas informaciones apuntan a que la titular del juzgado que instruye el caso, la jueza Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que impone fianza a los 16 imputados que ya han prestado declaración judicial por un importe total de casi 5 millones de euros. Sobre todo ello, el gobierno andaluz ha vuelto a circunscribir la responsabilidad de las ayudas en la Dirección General de Empleo, apuntando a que fallaron los sistemas de control. Desde el principal partido de la oposición han pedido reiteradamente y sin que prosperen varias comisiones de investigación en el Parlamento andaluz para investigar la presunta trama. La última información que poseen los populares es un informe realizado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, en el que, según se explica, se advierte sobre el procedimiento ilegal en la concesión de ayudas a empresas en el año 2006. El PP andaluz también hacía público un nuevo informe realizado por la Intervención General, en el que se advierte a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sobre deficiencias en relación al procedimiento de concesión de ayudas a empresas en crisis con cargo al denominado Fondo de Reptiles. Fran García. Si vamos a la hemeroteca, Agustín, resulta que la frase que quedó como lapidaria era que esta cuestión era poco más o menos, y decían textualmente, de 4 golfos y un director general. Y esto resulta que ya no es una cuestión de 4 golfos, que seguramente los hay, a lo mejor multiplicado por 8 o por 10, y nos encontramos ya con un número importante, y que un puesto de responsabilidad, como es una dirección general, pues quizás no sea el único puesto de carácter directivo y que trascienda más a lo institucional para encontrarnos realmente con la responsabilidad de lo que está ocurriendo con el ERE y con el famoso Fondo de Reptiles. Esto va a más, y cada vez va a más, y cada vez va salpicando a más personas. ¿Puede llegar a afectar incluso a Griñán, el actual presidente de la Junta? Pues me va a permitir el señor Sanz que se lo pregunte yo y que le diga si usted cree que José Antonio Griñán será el candidato del Partido Socialista a la Junta de Andalucía, o quizás envuelto en alguna polémica no lo sea. Bueno, yo creo que en el caso de los ERE, la responsabilidad, por más que el Partido Socialista ha intentado dirigirla hacia el director general y 4 golfos, como decía, hoy afecta a más de una decena de consejeros y exconsejeros de la Junta de Andalucía, entre los que están al frente el propio Chávez y el propio Griñán. Griñán era el consejero de Economía que recepcionaba los informes de la intervención que determinaban que el procedimiento que se seguía para las ayudas era ilegal. Y luego ha presidido Consejo de Gobierno o ha sido consejero de Economía informando con carácter previo, donde se tomaban decisiones sobre el Fondo de Reptiles e incluso se incrementaban las partidas del Fondo de Reptiles en esos consejos de Gobierno. Y por tanto, la Consejería de Economía era la obligada a poner fin a un procedimiento ilegal porque recibía los informes de intervención, y luego el presidente de la Junta de Andalucía jamás debió autorizar e incluso ampliar el Fondo de Reptiles. Pero aquí lo grave es que estamos hablando del dinero de los parados. En la Andalucía del 1.200.000 parados puede haber cerca de 1.000 millones de euros que se hayan destinado usando un instrumento, una empresa pública como el IFA o como la Agencia IDEA, como una banca privada al servicio del Partido Socialista, y que el dinero que tenía que haber ido a crear empleo y a ayudar a los parados se lo han llevado dirigentes socialistas, cargos públicos del Partido Socialista, exgobernadores civiles, alcaldes del Partido Socialista y amigos y ayuntamientos del Partido Socialista. Eso es una... no, iba a decir una cara dura, no, es que eso es de sinvergüenza. Hay que ser golfo para que el dinero de los parados se lo lleven dirigentes del Partido Socialista. Y eso no es que lo diga yo, es que eso está así en la instrucción judicial. Las subvenciones con el dinero del Fondo de Reptiles que tenía que ver los parados, solamente a los ayuntamientos del Partido Socialista para supuestamente generar proyectos que nunca se desarrollaron ni crearon ningún empleo, para ayudar a empresas afines al Partido Socialista sobre proyectos que jamás se pusieron en marcha ni crearon ni un solo empleo, y luego para meter intrusos en ERE de personas que jamás habían trabajado en esas empresas, todos ellos vinculados al Partido Socialista. Pero el problema es que hay una parte que todavía no se ha hablado, porque de los ERE conocemos el 20% de lo que hay, de lo que tenemos que saber. Y la clave es dónde ha ido el dinero.
de los intermediarios y hasta dónde ha llegado. Porque hay diferencias claras entre lo que se ha cobrado y lo que se ha pagado. Por tanto, hay un dinero ahí en medio que nadie sabe dónde ha ido. Que desaparece, ¿no? Y por tanto, ahora queda ya no solo investigar si ha habido intrusos, si ha habido ayudas a empresas. Lo que hace falta es por qué toda la intermediación la han hecho solamente 2 empresas y todo el aseguramiento lo ha hecho especialmente otras 2 empresas. Y eso, con intervención de algunos despachos, ha provocado que haya una fuga de dinero, que era el dinero de los parados, para beneficiar a no se sabe todavía quién. Según Mercasevilla, en el intento de compra de un empresario, era para los carteles es decir, para ayudar al Partido Socialista. Eso es en la parte de Mercasevilla, porque ya ha sido así, porque hay una grabación. Lo que hay que saber es si el resto del dinero a dónde ha ido, porque ese dinero es sagrado, ese dinero era el de los parados, y se ha hecho absolutamente de todo. Por tanto, queda mucho por saber, y desde luego, Griñán, yo no sé si es la X, la Y o la Z de este caso, pero desde luego una de esas letras es seguro. Y hoy, yo no sé si será candidato o no, lo que sí sé que en todo caso es un político bajo sospecha, porque bajo su responsabilidad tuvo en sus manos el fondo de reptiles, lo supo y sin embargo supo querer regular y sin embargo lo autorizó e incluso lo amplió. Y por tanto la responsabilidad del señor Griñán es la que ya estamos viendo en la instrucción de la juez Alaya, una instrucción que ya le está advirtiendo al señor Griñán de su responsabilidad, que está poniendo el punto de mira en el propio señor Griñán. Pero cuidado, que nadie se equivoque. Esto no es una cuestión de un solo juzgado donde el Partido Socialista habla de la juez Alaya y se obsesiona contra la juez Alaya. Hoy todas las políticas de empleo de la Junta de Andalucía están bajo sospecha de corrupción. Y no solo en el juzgado número 6 de Sevilla, sino que los fondos de formación están en otros juzgados, que los incentivos a la contratación de empleo están en otros juzgados, que la ayuda a las empresas está en otro juzgado, que las ayudas e incentivos a la contratación del colectivo de discapacitados, que ya debería avergonzar a más de uno, están también en el juzgado. Y por tanto, todas las políticas de empleo, que es la consejería más importante que teníamos que tener en Andalucía, hoy están sometidas a la sospecha de corrupción. Y tenemos una consejería de empleo que en lugar de solucionar el problema del paro, es una cesta de manzanas podridas y desde luego, más que la consejería de empleo, parece la cueva Alibaba. Y así nos va 1.200.000 parados. Sí, hay preguntas. Sí, no, Juan Carlos. Iba a comentar que efectivamente que un caso que está tan documentado, porque no solamente está documentado en la instrucción, en el procedimiento de la instrucción de la jueza Alaya, sino que también está documentado públicamente el caso de los ERE, es decir, constantemente, de forma constante, todos los periódicos de Andalucía vienen dando informaciones prácticamente diarias sobre el caso de los ERE y descubriéndose nuevos documentos, nuevos casos, etcétera. Ya sabemos y tenemos documentado pues desde el año 2001, tenemos documentado ya, digo públicamente, insisto, periodísticamente, para que nos entendamos, en el 2003, en el 2004. Además, como decía antes Antonio también, exactamente así, o sea, por hacer estudios o por encargar proyectos de cosas muy difusas, muy abstractas, que después no tienen ningún tipo de resultado, cantidades inverosímiles, cantidades de 70 y pico mil euros, 100.000 euros, 200.000 euros, sin que se recoja tampoco la petición de esos ayuntamientos, porque ahora mismo, por ejemplo, estoy citando en concreto uno que era de Coria del Río, si mal no recuerdo, efectivamente de Coria del Río en el año 2003, para una tramitación de una ayuda específica al excelentísimo Ayuntamiento de Coria del Río para la confección del estudio de viabilidad para el desarrollo de la actividad productiva y el empleo en la localidad de Coria del Río. O sea, para estudiar eso no se crea ni un solo empleo, no hay conocimiento de que se crea ningún empleo. Es que los expedientes no existían. Claro. Era un POSIT, un papelito amarillo de esos que se pegan, que dice, hay que pagarle esto a tal ayuntamiento. Oiga, ¿y eso cómo es? ¿Y el resto de ayuntamientos no tienen derecho? ¿Solamente algunos socialistas eran los que tienen derecho? ¿Y el expediente, la necesidad de esa inversión, las garantías de cumplimiento? Nada, el expediente no existen. Físicamente no existía. ¿Cómo se llega a eso, Antonio? ¿Cómo se llega después de...? Y documento firmado además por el consejero Viera, ¿eh? Que no nos olvidemos, documento firmado por el consejero Viera. Bueno, ante esta mayúscula cantidad ya de documentación, insisto, periodística incluso, ¿cómo puede negarse el PSOE en el Parlamento de Andalucía a una comisión de investigación?
Bueno, si es que no sé lo que tendría que ocurrir en Andalucía para que haya una comisión de investigación. Ya llevamos 120, tenemos el récord mundial de comisiones de investigación no aceptadas, récord mundial, porque son 120 comisiones de investigación solicitadas y ninguna aceptada. Eso no ocurre en ningún parlamento, ni siquiera de una dictadura, ni de una república bananera. Aquí 120 comisiones de investigación. Yo no sé si en todas estábamos bajo sospecha de corrupción, pero en alguna a lo mejor había algo que investigar, pues ninguna. Y sin embargo hay unas instrucciones de jueces que están siendo muy graves y en el Parlamento no se investiga nada. Por lo tanto, la verdad es que eso genera un déficit democrático en Andalucía. Yo creo que el Partido Socialista además se ha equivocado. Si hubiera aceptado una comisión de investigación, hubiéramos sacado antes este problema adelante, en el sentido de que responsables políticos, estos fuera, y luego las responsabilidades penales. Y sin embargo aquí todavía estamos, y ya digo que solamente estamos al 20% de conocer el escándalo. Pero quiero dar un dato. Hay un consejero que está imputado, señor Fernández. Hay 2 delegados provinciales que están imputados. Hay un director general que está imputado. Y por lo tanto, eso de que solamente era un director general y 4 golfos, no. Pero en segundo lugar, se ha demostrado, porque lo que se quiso decir es que las ayudas las aprobaba, y es verdad que las firmó un director general o imputado. Pero lo que se ha descubierto y ha ocultado la Junta de Andalucía es que el día antes de los convenios ejecutivos para pagar el fondo de reptiles, había un documento firmado por el consejero de empleo correspondiente, que era el que instaba al día siguiente al otro convenio a pagar. Eso se había ocultado y se ha descubierto la semana pasada. Luego ya no es una decisión política de un simple director general, es que el consejero era el que obligaba al director general. Por eso yo he dicho hace unos días que el director general era un mandado y que la instrucción política evidentemente partía del Consejo de Gobierno y al frente de ellos los consejeros. Sí, no, yo quería preguntarle al Sí, señor ya pasamos a otro tema después de la pregunta de Paco. Cerramos. Narrativa del escándalo de los ERES. Se entremezclan 3 fuentes fundamentales de información. Una, la periodística, otra, la propiamente judicial, y otra, la que lidera la oposición, que en Andalucía es exclusivamente la que comanda el PP. De estas tres fuentes que se entrelazan permanentemente, es decir, lo que el PP ofrece en sus ruedas de prensa, lo que la jueza Alaya demanda de información a la Junta de Andalucía o lo que los periódicos investigamos, ¿usted cree que el PP tiene datos y va a ir secuenciando e incrementando el nivel de denuncia conforme se acerquen las elecciones? Lo otro son cosas que ustedes no controlan directamente, es decir, la jueza Alaya va reclamando información y lo que sí da la sensación es que se va incrementando a su vez el nivel de gravedad del asunto. Conforme se vaya acercando la fecha de las elecciones autonómicas, ¿cree que el nivel de intensidad será mayor, el nivel de denuncia será mayor? ¿Tenemos algunas secuencias ya estudiadas o estamos un poco a la sorpresa? Bueno, es que la situación del fondo de reptiles no solo parece que se circunscribía a la Consejería de Empleo. En los últimos informes de la intervención lo que ponen en evidencia es que era una política extendida en el IFA, que las consejerías directamente dirigían los pagos al IFA y el IFA, sin control ninguno, sin procedimiento ninguno, ejercía pagos al servicio de los intereses electorales o privados del Partido Socialista, ¿no? Lo cual, eso extiende la mancha de corrupción al conjunto de lo que representa el gobierno andaluz. Por lo tanto, pensar que puede frenarse el escándalo es impensable, es imposible. El Partido Popular todo lo que dispone lo pone al servicio de la juez y lo denuncia. Pero he de decirles que es tal la magnitud de la indignación de los parados en Andalucía que la cantidad de información que nos llega al Partido Popular es inmensa. Se lo voy a decir claro, no hay días de aquí a las elecciones de marzo para poder trasladar al conjunto de los andaluces la ingente cantidad de denuncias que nos llegan relacionadas con el fondo de reptiles. Pero no solo eso, lamentablemente es que creo, y así me parece que se va a poder ver, que los escándalos económicos y de empleo de la Junta de Andalucía, del abuso del dinero público, no queda en el tema del fondo de reptiles. Creo que hay muchos escándalos y lamentablemente es consecuencia de 30 años del mismo partido que se ha creído que era la Junta de Andalucía de su propiedad y que podía hacer y deshacer como le venga en gana, que 30 años del mismo gobierno ha generado esta situación donde hay una confusión entre lo público y lo privado. Y por tanto eso
va a extenderse mucho más allá que la Consejería de Empleo. Por tanto, va a ser inevitable. Y no porque estemos en periodo electoral, porque es nuestra responsabilidad política denunciar la corrupción del Gobierno del Partido Socialista. Bueno, pues esperemos que nos enteremos los andaluces alguna vez de la verdad de todo esto. Dios quiera que sí. Y bueno, pues hay 7 de cada 10 andaluces quieren un cambio. Quieren un cambio. Vamos a ver si sucede o no. El Partido Popular Andaluz protagonizaba un vuelco histórico en las elecciones generales del 20N, imponiéndose con claridad al PSOE de José Antonio Griñán. La victoria puede leerse como un anticipo de los resultados de las autonómicas, que tiene que convocar el presidente de la Junta para el mes de marzo. Los andaluces se decantan mayoritariamente por un cambio de gobierno en Andalucía. Este canje de tendencia se sustenta en que 7 de cada 10 andaluces desearían un cambio de gobierno. El 72,8% frente al 17,4% se decantaría porque siguiera el PSOE en el poder. Asimismo, 6 de cada 10 andaluces cree que el Partido Popular va a ganar los comicios autonómicos en marzo. El partido que lidera Javier Arenas ha roto su techo electoral con creces. Solo con la mayoría absoluta de Aznar en 2000 sobrepasó el 40% de los sufragios, que ahora queda 5 puntos atrás. Por su parte, el PSOE vuelve a los registros de los años 70, cuando rondaba el 35% de los votos en Andalucía. De 2008 hasta ahora se han alejado 15 puntos porcentuales. Por provincia, solo Sevilla se ha mantenido fiel al PSOE. La victoria del PP resulta apabullante en Málaga, Almería, Cádiz y Granada. Los resultados del 20N abundan en la tendencia de los comicios locales de mayo, cuando el Partido Popular consiguió superar por primera vez en su historia al Partido Socialista en unas elecciones en Andalucía. Antonio Sanz, vuelco histórico en las elecciones del 20 de noviembre para el Partido Popular. Bueno, pues la verdad es que llevamos 2 elecciones, las municipales y las generales, en la que el Partido Popular ha ganado por primera vez en la historia unas elecciones en Andalucía. Parecía, y decían los socialistas, que era imposible, un talante poco democrático de los socialistas, ¿no? Pues ha sido posible, porque los ciudadanos primero ven y miran los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular y ven que los ayuntamientos funcionan y que hay recetas eficaces para sacar adelante los municipios. Miran otras comunidades autónomas y recuerdan el gobierno del Partido Popular y saben que creó 5 millones de empleo. Y la gente lo que ha dicho en Andalucía es que se acabó, que no puede más. Y junto a eso, bueno, pues ha habido un trabajo pueblo a pueblo de Javier Arenas, ha habido una renovación del partido importante. Hoy hay un proyecto centrista en Andalucía liderado por Javier Arenas. Hoy hay una apuesta por el andalucismo constitucional, un nuevo andalucismo que defienda nuestra tierra en el marco de nuestra gran España. Y todo eso yo creo que ha calado en una ciudadanía que ha dado demasiada confianza al Partido Socialista, y hoy hay muchos socialistas que creen que el Partido Popular es la única oportunidad para sacar adelante Andalucía. El gran cambio que hemos logrado en Andalucía es conseguir que el Partido Popular sea un partido fronterizo con el Partido Socialista, y eso ha permitido que en estas últimas elecciones haya habido un trasvase de voto directo entre el PP y el PSOE. El miedo ha muerto, la política de meter miedo a la gente. Yo no conozco una campaña del PSOE que no haya sido meterle el susto a la gente. Llevan 30 años metiéndole el susto a la gente y la gente ha dicho, se acabó, se acabó. Porque una cosa es que me metan el susto y otra es que usted encima hace malas políticas. Por tanto, yo creo que los ciudadanos han roto con la política del miedo y han roto con la ineficacia, con la incompetencia, con la soberbia, con la prepotencia de 30 años del Partido Socialista. Y quiere que Andalucía despegue. Tenemos una gran ocasión, y es que Andalucía no puede quedarse descolgada. La gran mayoría de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, la gran mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, España gobernada por el Partido Popular, Andalucía no se puede quedar detrás. Tiene que engancharse a ese cambio general que se está produciendo. Y eso será bueno. Hay quien dice, tanto poder acumulado, ¿será bueno o no será bueno? El problema no es el poder acumulado, el problema es si hay buenas recetas y gobiernos eficaces. Y hoy el Partido Popular va a demostrar en España que somos un gobierno eficaz. Si todo el mundo va a despegar con el gobierno de España, Andalucía, ¿cómo se va a quedar detrás? Tendremos que despegar y además nosotros lo necesitamos más. Por tanto, la apuesta por el Partido Popular es la apuesta por el voto seguro de cambio. Y hoy hay que asegurar el cambio, no hay que arriesgar. Y en ese sentido, hoy la única alternativa y voto útil es el Partido Popular para que haya cambio.
para que nos sumemos a la fuerza del conjunto de España, para que nos podamos acercar a la fuerza de otras comunidades autónomas mucho más desarrolladas que nosotros, cuando nosotros somos la mejor comunidad autónoma de España. Podríamos ser los primeros, pero las malas políticas del PSOE nos han llevado a estar los últimos y nosotros queremos llevar a Andalucía a ser los primeros. Y eso lo vamos a hacer con una política en positivo, una política de un gobierno para todos, con un gobierno del cambio, con un cambio sin riesgo, con un cambio moderado, con un cambio donde todo el mundo va a ganar, si peor, peor no se puede ir. Por tanto, seguro que vamos a mejor y será un gobierno de todo. Un gobierno que no quiere mirar atrás, porque sería perder el tiempo, que solamente quiere mirar al futuro. Y hoy tenemos esa gran oportunidad. Pero también le quiero decir a los ciudadanos que el Partido Popular no trabaja en absoluto ni desde la euforia ni desde la autocomplacencia, que en las encuestas solo partimos de favoritos, pero las encuestas no ganan elecciones. Las elecciones hay que ganarlas a diario y, por tanto, el partido hay que disputarlo. Que no hay nada ganado, que queda mucho por hacer, que tenemos que trabajar con humildad y el Partido Popular en estos meses va a afrontar la situación con una enorme humildad porque las cosas no están para fiestas ninguna y menos, desde luego, desde el punto de vista electoral. Y, por tanto, creo que tenemos la gran ocasión de despegar. Tenemos la gran ocasión del cambio político en Andalucía. Será sano también para la democracia, porque 30 años del mismo partido ya hemos visto a los índices de corrupción que nos han llevado. Y eso hoy las encuestas parece que lo soportan. Hoy, si se trasladara el resultado de las elecciones generales a unas elecciones autonómicas, el Partido Popular tendría una mayoría suficiente para gobernar. Nosotros creemos que hay esa posibilidad y lo que no hay es que desaprovecharla. Y además, la democracia es así. ¿Por qué tenemos que seguir con los mismos si nos han llevado a la situación de paro y retroceso económico al que está Andalucía? Yo pido una oportunidad de 4 años. En democracia consiste en dar oportunidad a los gobernantes. Si en 4 años no sabemos hacerlo así, que nos manden de nuevo a la oposición. Pero ¿por qué tenemos que estar con los mismos 30 años si no han sabido hacer las cosas bien? Por tanto, yo pido esa oportunidad democrática del cambio, que la sabremos aprovechar y, desde luego, tenemos una enorme responsabilidad de no defraudar. Y no vamos a defraudar a los andaluces en la oportunidad del cambio que nos den el próximo mes de marzo. Pues por el trabajo van a tener, ¿eh? Trabajo van a tener. Mucho, pero, hay mucho, ¿no? Mucho, pero se tiene confianza y seguridad en que tenemos claro lo que hay que hacer. Y también ha provocado que 30 años, cuando uno está 30 años, pierde la ambición, pierde las ganas. Imagínense el mismo sitio toda la vida, los mismos. A usted o yo. Perderíamos la fuerza, la ambición, las ganas, la creatividad, el ingenio, porque uno se conforma con lo que tiene y además se apega al sillón. Si el gobierno de Andalucía hoy no gobierna, solamente trabaja para sostener el sillón. Y hace falta un gobierno con ambición, un liderazgo claro en Andalucía. Hoy Andalucía no tiene liderazgo. Si no lo tiene ni dentro del PSOE, ¿cómo lo va a tener Andalucía? Y Andalucía necesita un líder, y un líder que tenga peso en su partido político. Javier Arenas es uno de los líderes nacionales más importantes que tiene el Partido Popular, y tiene fuerza, tiene peso en el gobierno de Rajoy, y eso será bueno para Andalucía, y por tanto podremos hacer que Andalucía despegue, y lo haremos desde el Gobierno del Cambio. Nos queda un minuto escaso. Paco, por favor. Industria del poder, señor Sanz, también es industria de colocación para los partidos. En el PSOE salen 5.000 cargos vinculados a ayuntamientos, corporaciones provinciales y gobiernos. ¿Cree que esto es una baza en el desmoronamiento general del PSOE? Es decir, las rencillas que ya están subiendo a gresca política en agrupaciones provinciales fuertes como Jaén, como Sevilla, que también está soterrado, ¿será una baza para el PP? ¿O no le preocupa en absoluto el estado de forma del PSOE? Pues he de decirle que a mí solamente me preocupa la crisis del PSOE cuando lo que detecto es que tenemos un gobierno que solo se dedica a resolver sus crisis internas y no a resolver los problemas de los ciudadanos. Es decir, la crisis de un partido lo que afecta principalmente es que cuando gobierna ese partido distrae todo su tiempo, no en la acción de gobierno, sino en resolver las puitas internas. Y eso sí es dañino para Andalucía. A mí me preocupa la crisis del PSOE en tanto que me preocupa de parálisis del gobierno. Porque al final tenemos un gobierno que no se dedica a resolver problemas de los ciudadanos. Y eso es lo que me preocupa. En lo demás, allá el Partido Socialista con sus crisis internas y sus déficits de liderazgo. Lo que sí está claro es que demuestra claramente que es un proyecto agotado, donde hoy la pelea interna no es por un modelo político para Andalucía, es por quién se queda con los sillones que queden. Y eso, evidentemente, es muy negativo para el conjunto de Andalucía. Pero también tiene mucho que ver con que el Partido Socialista ha ocupado
mucho poder y ha abusado de ese poder. Y por tanto hay muchos socialistas que están acostumbrados a no haber hecho otra cosa que estar en el poder. Griñán lleva 30 años como alto cargo. Recuérdese que en el 79 ya era viceconsejero de Trabajo en la Junta de Andalucía y desde entonces el señor Griñán tiene responsabilidades altas en la Junta de Andalucía y por lo tanto es máximo responsable también del fracaso de la Junta de Andalucía. El señor Griñán es la cara del paro en Andalucía porque lleva 30 años como alto cargo de la Junta de Andalucía, entre ellos, por cierto, en las políticas de empleo. Señor Sanz, le damos las gracias por acudir a Andalucía Debate en el viernes de hoy y queremos también darle las gracias sabemos que está trabajando mucho. De hecho, ahora mismo sale dispuesto a seguir batallando. Seguimos batallando. Andalucía es una comunidad autónoma muy amplia, pero maravillosa, que merece la pena, que tiene enormes posibilidades, potencialidades, que podemos ser los mejores y al ser los mejores seremos los primeros. Y eso es lo que haremos a través del Gobierno del Cambio. Seguimos luchando y recorriendo Andalucía. Gracias por la invitación y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, pues al secretario general del Partido Popular Andaluz le damos las gracias y a vosotros os decimos que en un segundito estamos de vuelta con la tercera y última parte de Andalucía Debate. Hasta ahora mismo.